Hola, hola, familia. Bueno, pues gracias a Dios que estamos aquí hoy, después de una temporada difícil. Pues el Señor nos ha regalado este tiempo para estar con ustedes y hoy vamos a charlar, a abrir el corazón y sobre todo a glorificar al Señor y a contar sus maravillas y lo bueno pues que Él ha sido en mi vida y de Dios en medio del sufrimiento, el sufrimiento constante de una condición que no tiene cura. Así que hoy me voy a unir con mi amiga y mi hermana, a quien amo tanto. ¡Ay, preciosa! Hola. Hola, mi hermana linda. ¿Soy yo o te ves en negro? ¿Será algo ¿Nos ven? conmigo? ¿Nos ven bien? Confírmenos si nos ven bien. Ya, y entonces sí, me encuentro mucho mejor. Gracias, hermanas, por sus oraciones, por su amor, su cariño, sus preguntas, pues, como he seguido. Gracias al Señor, pues, ya estamos en un lugar mucho más estable. Por eso es que, pues, vamos regresando. Tengo mucho más fuerza, pues, para charlar con ustedes. Estoy respirando mejor, mis músculos faciales pues ya no están en una crisis de fatiga, entonces pues estamos aquí eh, y estoy muy feliz. Y bueno, hoy me va a acompañar una hermana amada y una amiga, Lleno, y hoy vamos a charlar, ¿verdad? Sobre la soberanía de Dios y cómo nos consuela en medio de la enfermedad y cómo trae sanidad a nuestras vidas. Amén, así es. Qué gusto estar aquí contigo. Me siento muy feliz de que puedas tener este espacio para volver a conectar, para volver a compartir con muchas chicas y hermanos en la fe, hermanas eh, de todas las edades que están atravesando tal vez por una enfermedad, por un diagnóstico, están lidiando con el sufrimiento, con el dolor en su cuerpo o el de su familiar, y en este momento nosotros podemos traer aliento a través de lo que Dios ha hecho a tu vida, porque sabemos que este ministerio, esta página que tú has creado, la hiciste con el fin de poder compartir las verdades del Evangelio a tantas personas, y has podido tener el alcance de ver historias y familias que están atravesando un diagnóstico, una enfermedad, y has traído consuelo con tus posteos, con tus historias, con tu propio diagnóstico, ¿verdad? Y muchas personas podemos leer en comentarios, tú puedes dar testimonio de cómo estas personas te dicen gracias por animarme, gracias por eso. Entonces, muchas personas tal vez no saben quién es Ceci, por qué llegamos hasta aquí, ¿verdad? Entonces sería muy bonito, pues que también, tal vez podemos hacer una pequeña oración para que el Señor glorifique la plática, nos llene de su Espíritu Santo para poder tener una conversación eh, cristocéntrica, y después nos puedes contar quién es Ceci. ¿Está bien? Amén. Oremos. Padre Celestial, en esta hermosa noche, a través de la tecnología, podemos alcanzar la comunicación de compartir tus verdades, Señor. Yo quiero pedir que tu Espíritu Santo esté en la conversación, tu nombre, tú te lleves la gloria, y que podamos traer esperanza, consuelo a través, Señor, de tu carácter, ese atributo poderoso en el que podemos descansar, tu soberanía. Gracias, Señor, porque has permitido el dolor y el sufrimiento
en tantas personas que pueden estar allá afuera o algunos que estaban acá conectados y especialmente en la vida de Ceci, Señor. Y hoy queremos, Señor, que todo lo que has hecho en su vida, ella pueda contarnos un poco de la grandeza de tu nombre y de lo que el Evangelio ha transformado su vida. Guíanos en este momento, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Amén y amén. Saludos a Entonces, amiga, todos. cuéntanos, ¿quién es Ceci? Eh, bueno, hoy, a casi mis 36 años, puedo decir que soy una hija de Dios, y creo que ese es eh, mi mayor título, donde me identifico. Soy hermana de Cristo, quien vino a rescatarme. Soy redimida, soy amada. Y bueno, por la soberanía de Dios, pues Él eh, decidió que yo naciera en Cuba. Nací en una familia muy grande. Mi abuela era la 12, ¿verdad? Era la mayor de dos hermanos. Nací en una familia pues que se enfrentó a la tiranía de, de los Castros, ¿verdad? Fuimos muy perseguidos en Cuba, sufrimos mucho. Tuve una niñez pues con muchas contradicciones, ¿no? Pero también llena de amor. Eh, y el Señor de ahí me sacó como refugiada política, eh, y ha sido un caminar largo y, y todo ahora puedo verlo con los lentes de su soberanía, que todo ha tenido un propósito y que nada ha sido en vano. ¿A qué edad eh, saliste de Cuba a Estados Unidos? Salí a los casi 12 años, 12 sí. años llegaste a Estados Unidos y empezaste a ir a la escuela. ¿Cómo fue esa llegada a Estados Unidos? Sí, como todo inmigrante, ¿verdad? Y un poco más difícil que ahora, porque en aquel tiempo no había la tecnología que hoy tenemos, ¿verdad? Que nos podemos comunicar con nuestra familia, amigos. Llegamos a un lugar totalmente diferente, al frío. Fue un choque cultural. Creo que lo más lindo que me traje de Cuba, aparte de mi familia, fue una Biblia que me regalaron, eh, un mes y algo antes de salir de Cuba. Yo no era creyente, yo no nací en una familia cristiana. Vengo de un trasfondo muy diverso en creencias y en cultura, pero fue eh, de las poquitas cosas que pude sacar de Cuba. Yo nací, ¿verdad? Pobre, y como salíamos como refugiados, pues no te llevas nada. Y esa fue de las pocas cositas que eh, salí de Cuba con una Biblia, que fue un regalo sentimental porque a mis casi 12 años no entendía lo que llevaba en mi mano, ¿verdad? Hoy todavía tengo esa Biblia y me la dieron un 14 de febrero del año 99, la cual Dios, ¿verdad? Iba a usar esa semilla que plantaron en mi corazón, en un momento muy difícil, eh, de mi familia. Nos fuimos muy perseguidos en Cuba. Sufrimos mucho, nos quitaron todo. Y, y esa iglesia, esa casa culto, incluso frente de casa de mi abuela, fue como ese refugio, ¿no? O sea, a mí me llamaba la atención las alabanzas y sobre todo el amor de esas hermanas, eh, que las recuerdo con mucho amor, y me da así como un sentimiento, ¿no? Porque uno mira atrás y uno dice, wow, ¿verdad? El Señor ya venía eh, plantando, ¿verdad? La semilla del Evangelio. Y sí, llegué acá, guardé esa Biblia, nunca más la abrí. Fue como un recuerdo así bonito, ¿verdad? De las pocas cosas.
y al año y medio, más o menos, fue que llega el diagnóstico médico a mi vida, a los 13 años. Y Sí, en el fue tiempo, duro. en el tiempo que estuviste en Cuba, ¿tú tenías dolor en tu cuerpo? ¿Había alguna situación médica, algo que pudiera alertar de que algo estaba pasando en ti? No, yo nací una niña típica, sin ningún tipo de condición, incluso era muy traviesa. Eh, me fracturé esta mano porque me tiré de un techo. No, esa era una niña muy, muy traviesa. Era la candela, como decimos en Cuba. Y nunca mis padres vieron nada así. Sí pasé por momentos muy traumáticos en mi niñez. em, eh, Momentos muy, muy duros, emocionalmente y mentalmente, pero físicamente mis padres nunca vieron nada que les pudiera dar una alerta que algo estaba mal en mi cuerpo, ¿verdad? En mi sistema inmune, eh, hasta que llegamos acá, ¿no? Y pienso que también eso estaba bajo el control y la soberanía de Dios. Dios ha tenido un tiempo y un espacio para toda nuestra vida. Y si lo miramos eh, con esa convicción, ¿verdad? Que el Señor reina en todo, que sobre Él no hay nadie, eh, que todo está bajo su soberanía indirecta o directamente permisiva. Entonces, sí, llegué acá, una niña sin ningún tipo de diagnóstico médico. ¿Y cómo ahorita mencionaste que habían otros tipos de traumas en tu niñez? ¿Cómo una niña de los 12 años está enfrentando traumas, está enfrentando una situación política social sumamente difícil? ¿Y qué pasa en la mente de un niño, verdad? Porque creo que también podemos ver que hay gente tal vez conectada que vive en situaciones difíciles o en países muy complicados, pero además con una enfermedad, ¿verdad? Con un diagnóstico y el alcance para un tratamiento o una simple pastilla para el dolor, como una acetaminofén, que es para nosotros sencillo encontrarla y que estas personas están en un país difícil y vemos inmigrantes en mi país, en Costa Rica, donde yo vivo ahorita, veo mucho movimiento de personas que van caminando a Estados Unidos por, por una, por una libertad, por una sanidad, por encontrar, ¿verdad?, esperanza. Bienestar. ¿Qué pasa en la mente de una niña en ese proceso migratorio? Sí, yo nací en una familia que ama la justicia, ¿no? Y eso es un atributo que Dios le da a su creación, ¿verdad? Él es un Dios justo, ¿no? Y solo eres completamente justo. Pero a su creación, que somos nosotros, Él nos da, ¿verdad? Ese sentido de justicia, ¿no? De que al débil, al vulnerable, no se le pase por encima, ¿verdad? A la libertad. Y entonces nací en ese círculo. Yo era una niña valiente, ¿verdad? Porque cuando vives en un comunismo, eh, una familia así es señalada, o sea, sobresale, ¿no? Sobre todo cuando vocalmente lo eres, cuando eres perseguida y más. Eh, para mí yo tenía una convicción de que lo que me estaban enseñando mis padres, de lo que yo veía la realidad, el sufrimiento, era injusto, ¿no? Entonces, como, como niña viví muchas experiencias, ¿verdad? Eh, Reales del abuso, tanto a mi familia como a mí, todo lo del bullying, ¿verdad? El tener que sufrir, ¿no? Y no conocía al Señor, porque cuando Dios está en la ecuación, las cosas son diferentes, ¿no?
Entonces, yo he podido ver eso el antes y el después de Cristo en mi vida y ver cómo Él permitió que yo viviera todo eso, porque ahora desde acá yo puedo tener compasión por mis hermanos que viven en Latinoamérica, incluso hermanos en Cuba, a quien también servimos y en la pandemia y más. O sea, yo puedo entender ese clamor, ese dolor, ¿verdad? Eh, de, de ser oprimidos, de a lo más básico, como tú dices, no tenerlo. Entonces creo que Dios permitió que yo viviera en una familia perseguida, ¿verdad? Por la mano cruel de una dictadura, eh, sin Cristo, para yo ahora poder tener, poder entender la justicia, ¿verdad? Poder entender la justicia de Dios, poder entender que ese regalo que tenemos de, de, de luchar por el débil, por el pobre, por el menesteroso, por el enfermo, viene de mí, sino es un regalo que Dios nos da, ¿no? Entonces, Dios va redimiendo todas esas partes de mi vida, de trauma, de niñez, de muchas cosas muy duras, familiares también, porque lo que viven tus padres, tu familia, afecta a uno. Y cuando uno llega a Cristo, ¿verdad? Eh, eh, todas esas maletas que traes a la cruz y todas esas maletas llenas de dolor, de sufrimiento, de preguntas, de por qué, de cómo, o sea, eh, y todo eso debajo de la soberanía de Dios, eh, tiene redención, tiene consuelo. Entonces, cuando miro atrás, digo, gracias Señor. No ha sido un camino fácil en nada, sé que, eh, pero puedo ver la gloria puedo ver lo glorioso y lo amoroso y lo maravilloso que Él ha sido conmigo y con mi familia de cuidarnos, ¿verdad? Porque podíamos haber muerto. Eh, yo salí por la Organización Mundial de Refugiados. eh, Realmente éramos una escoria, ¿verdad? En un momento donde el mundo no sabía ni la mitad de las cosas que pasaban en Cuba, ¿verdad? Ahora saben más por la tecnología, pero Dios estaba permitiendo que yo pasara por todo esto para formar mi carácter y ver su cuidado y su amor de una manera maravillosa y poderme también doler y consolar a otros, ¿verdad? Que viven en Latinoamérica. Wow, qué tremendo y creo que eso nos motiva a seguir orando por esas personas que están en este proceso, en estos países, ¿verdad? Con tanta dificultad. Pero entonces en el momento en que sales de Cuba a los 12 años, llegas a Estados Unidos, vives un año tranquilo, diferente, llegar a un país con muchos recursos, porque probablemente ibas a un supermercado, no había nada, y llegas a un supermercado donde hay de todo, ¿verdad? ¿Cómo es en la mente de una niña estar en un país donde no hay nada, llegar a un país donde hay todo, y en ese año eh, tu mamá te lleva a un doctor, ¿verdad? ¿Cómo se mueve todo Sí, esto? sí, o sea, es un cambio totalmente diferente porque también pierdes conexión de tus amigos, de tu familia, no había la tecnología que hay hoy, o sea, eso fue una pérdida por la que tú pasas, ¿no? Y son cosas que vas trayendo al Señor y Él va sanando eso. Entonces, como es un tiempo de duelo, de adaptación muy, muy duro. O sea, nosotros no teníamos teléfono. A los meses fue que tuvimos el primer teléfono en casa, ¿no? No había internet, o era carta, o una foto, o simplemente llorar, ¿verdad? En- Al año y pico llega el diagnóstico a mi vida de una condición neuromuscular que se llama miastenia gravis y de nuevo llega en una fecha
muy señalada, llega en una fecha muy traumática, llega en una fecha donde el mundo entero estaba en terror, el mundo entero lloraba, y lloraban mis padres por mí, ¿no? Y yo lloraba por los que se estaban muriendo en en el atentado terrorista de las Torres Gemelas, ¿verdad? Mi diagnóstico llega exactamente un 11 de septiembre de 2001. Y, y yo desde la mañana, o sea, estaba en un llanto, en una tristeza enorme, pero no podíamos cambiar el turno médico. Entonces mi madre me recoge de la escuela en medio de todo ese caos que estaba este país, la ciudad de Nueva York, a quien nos acogió a nosotros, o sea, era como un golpe emocional por todas partes, ¿no? Y yo en mi inocencia, de cierta manera, que no sabía a dónde yo iba realmente, y yo, no, una cita médica más, porque mi párpado está caído, o sea, ¿qué está pasando conmigo, no? Eso fue como el primer síntoma. Eso quería saber, ¿cuáles son los síntomas o qué pasaba en tu cuerpo para poder decir, hay que ir al doctor y específicamente a un neurólogo, ¿verdad? Porque a veces vamos a un médico para ver primero qué es y no encontramos cuál es el especialista médico que puede tratarlo. O sea, cómo en la sabiduría Dios le dio a tu mamá esa valentía de decir, hay que ir a hacerlo, incluso. Wow, yo obviamente no recuerdo nada de las stories porque era muy pequeña, ¿verdad? Pero esto ha sido histórico. Todas las personas hemos visto el impacto que esto ha traído, películas, documentales, pero en medio de un caos macro, está pasando un caos micro, Mm, dentro mm, también de la soberanía del Señor. Y entonces amén. ahí, ahí el Señor está obrando y uno puede decir, bueno, el ojo del mundo está en lo macro, pero Dios está sus ojos en lo macro y en lo micro, porque Dios Amén. está ahí en tu cita médica, aun cuando bien, tu mamá hubiera dicho, no, pues ponemos la cita y lo dejamos así y vivimos todo lo que el país está viviendo. Pero tu mamá valientemente dice, vamos a ir a la cita, tú vas a la cita, el médico accede también porque otro médico hubiera dicho, hay un caos en el país, ya no voy a dar la consulta, pero él Sí, también, o ella, no sé si fue una doctora, sí. este, te atendió también. Sí, hermana, es como una película, es algo así loco, ¿no? O sea, yo sabía desde el día anterior, mi mamá me dice, ya hice la cita con el neurólogo, era el mejor neurólogo de acá de Miami, a quien tengo tanto aprecio, agradezco al Señor por su vida. Y yo entro por la mañana a la clase de historia y yo veo a mi maestro, un americano, él alto, con unos ojos azules así, y yo entro y yo veo a ese hombre paralizado, o sea, a mí nunca se me va a olvidar la mirada de ese señor. Y yo veo como el segundo avión choca contra la segunda torre. Y ahí, así delante de mis ojos, es como que un shock, o sea, yo entré en un shock, yo no podía dimensionar todo lo que estaba pasando, ¿no? Porque no solamente fue ahí, fue en el Pentágono, fue en tantas partes de este país a quien yo amo, porque me abrió sus puertas, porque Dios lo usó para rescatar a mi familia y a mí de la muerte, ¿verdad? Porque teníamos sentencia de muerte, de cárcel, éramos refugiados y entonces yo estaba como que, ¿qué está pasando? Y llaman a mi mamá, al maestro, y le dicen, Cecilia Niebla va para casa, te necesita médica. Mi mamá me recoge, nos vamos. Estamos como que en un shock. Llegamos y yo me acuerdo que estaba sentada ahí en donde te examinan en la cama. Estaba yo sentada, él estaba aquí a mi derecha. Y mi mamá estaba ahí y él me hace todas las pruebas, ¿no? Todas las pruebas neurológicas y él le dice a mi mamá, está confirmado, tu hija tiene miastenia gravis. Mi mamá es una persona estudiada de la medicina, mi mamá sabe, ¿verdad? Ella sabía que algo no estaba bien desde el principio. Entonces,
pero mi mente está en todo lo que está pasando en Nueva York, ¿verdad? En todas esas muertes, en todo ese dolor de toda esa gente. O sea, yo no tenía conocimiento de la sabiduría de Dios, de quién era Dios, de por qué sufrimos, de por qué no sufrimos, de este mundo. Mi mente estaba una niña de 13 años totalmente confusa frente a tanto dolor, como tú dices, macro y micro, ¿no? Entonces, yo, oh, ok, tengo una condición médica, pero yo no caía, mis padres sí, ¿verdad? Mi familia se entendía todo lo que estaba pasando. Me internaron, obviamente, estuve un tiempo en el hospital y bueno, me mandaron a casa, ¿no? Y desde ese momento, eh, mi vida no ha sido, no ha sido igual. Eh, He pasado por muchas etapas, desde aprender a vivir con algo nuevo, enfrentar muchos retos emocionales, psicológicos, físicos, eh, de ser una niña muy inquieta a ahora tener que medir mi energía. O sea, tú sabes, literalmente tenemos que estar, ok, señores, hoy tengo fuerzas hoy mi energía está, cómo está mi cuerpo, y orar por todo y pedirle a Dios que te dé fuerza para todo, hasta para tomarte un vaso de agua y caminar tantos años sin tener a Cristo en mi vida. Eh, eh, no lo hubiera escogido así, ¿verdad? Eh, pero ahora que conozco quién es el Señor, digo, Señor, nada ha sido en vano. Eh, me, llena, Me llevaste de las tinieblas a tu luz admirable. Y ahora puedo contar quién eres y cómo tu soberanía eh, es buena, trae consuelo a tus hijos, trae respuestas a un mundo quebrantado que gime por la redención. Eh, y sí, sí fue o sea, yo digo, no, es que nada ha sido al azar. O sea, como Dios ha permitido que viva cosas tan específicas. Y esto va para todos, hermanos. O sea, nada de lo que pasa en nuestras vidas es al azar. Nada para Ceci, los pero hijos de Dios es al azar. antes de continuar, de ver la gracia del Señor y su soberanía, me gustaría que puedas explicarnos, si yo soy una persona ignorante completamente, ¿cómo me explicas qué es este diagnóstico? ¿Qué significa? ¿Y cómo se desarrolla en el cuerpo? ¿Cuáles son las sintomatologías que presenta una persona? ¿Tiene cura? ¿Cómo se trata? Y ¿verdad? Tal vez podrías comentarnos un poquito acerca de ese diagnóstico. Sí, para hacerlo de una manera simple, ¿verdad? Y no entrar como cosas así muy técnicas y científicas. La miastenia gravis es una condición neuromuscular, ¿verdad? No tenemos neurotransmisores en nuestro cuerpo que le mandan señal a los músculos voluntarios, ¿verdad? Entonces, mi cuerpo se fatiga, o sea, tiene una fatiga muscular grave. Hay una falta de conexión, ¿verdad? Neuromuscular. eh, entonces, afecta a todos mis músculos voluntarios. Nosotros usamos para vivir, ¿verdad? Eh, Son más los músculos voluntarios que usamos que los involuntarios. Entonces, me afecta en todo. Eh, Uno de los síntomas son visión doble, ¿verdad? Tú imagínate manejar, escribir, mirar a las personas, buscar las cosas con visión doble. Eh, Te afecta los músculos, ¿verdad? De masticar, de tragar, de hablar, eh, todo. A mí en particular me afecta más los músculos faciales, ¿verdad? La tráquea y las manos. Mis piernas son un poco más fuertes. No todo el mundo vive la miastenia igual. Eh,
no a todo el mundo le da en la misma edad. Las mujeres somos más propensas a tener este tipo de condición neuromuscular. A mí en lo particular, en diferentes etapas, porque llevo más de 20 y pico de años con esta condición, em, he tenido etapas, ¿verdad? Donde hay síntomas que son más fuertes que otros. Los párpados son unos músculos, ¿verdad? Entonces los párpados se caen. Por ende, el cuello para compensar hace esto. Entonces ahí hay una recarga muscular cuando tengo esos síntomas disparados. O sea, hay una recarga muscular, ¿verdad? En otras partes del cuerpo. Es como que el cuerpo se va compensando, ¿no? Uno va aprendiendo, Dios nos va dando esa sabiduría y esa flexibilidad y adaptación a adaptarnos, a compensar una cosa por otra. Desarrollas tus otros sentidos se te desarrollan porque mi visión, ¿verdad? No es mucho más limitada que de una persona típica. Em, eh, es, es impredecible, o sea, no puedes predecir que hoy eh, me voy a sentir así o mi día va a ser así. O sea, todos los días con mi condición son diferentes. De las cosas más peligrosas es el diafragma, ¿verdad? El diafragma es un músculo y la respiración es una de las cosas que eh, te puede afectar y te puedes morir. Entrar a un quirófano es sumamente riesgoso. No puedes tomar todo tipo de medicamentos, no puedes tomar cosas que te relajen mucho, puedes entrar en una crisis. O sea, tiene muchas cosas específicas. Hay áreas muy grises que aún ni los médicos pueden entenderlo todo, pero Dios sí, porque Dios nos creó, Él hizo este cuerpo, es su obra, y aún después del pecado, Él dejó cosas maravillosas eh, para, para ver su bondad y su cuidado. Entonces, la ciencia a veces no tiene respuesta para todo, pero tú sí, porque tú eres el creador de todos y tú eres el único creador y de ti nada se escapa, nada es oculto. ¿Cómo tratas tus síntomas? ¿Cómo tomas algún tratamiento? ¿Qué estilo de vida lleva una persona con este diagnóstico? Sí, ese es algo que he tenido que aprender, ¿verdad? Como te dije, tengo esta condición desde los 13 años, o he crecido con ella, y eso, pues, tiene cosas buenas y malas, ¿verdad? Una, porque viví tantos años sin Cristo, y cuando vives una condición así, traes tanta carga, ¿verdad? Al Señor y el Señor empieza a limpiar todo eso, a redimir, a sanar, a dar explicaciones. em, y, y tú estás todo el tiempo conociéndote a ti misma, conociendo tu cuerpo, conociendo tu condición. Es como eso que va a tener un fin el día que vayamos al Señor o que regrese antes, ¿verdad? Entonces, pues yo tengo que reflexionar mucho. Ok, ¿cuáles son las cosas que el estrés, ¿verdad? O sea, el estrés típicamente a cualquiera lo tumba. A nosotros, ni te digo, o Claro, sea, es literalmente tomarte un vaso de agua con veneno. El estrés baja mi sistema inmunológico, mis músculos se trancan, incluso hasta para hablar, ¿no? O sea, eh, para hablar se necesitan tantos músculos, para tragar, para todo. Es todo un engranaje ahí que Dios hizo tan maravilloso. Y te das cuenta que hablar, sonreír, tragar es un milagro. O sea, y cuando te falta, te das cuenta. Me cuido, trato de comer lo más saludable posible, ¿verdad? Cuidar el templo del Espíritu Santo. Em, Mi neurólogo, ese que me diagnosticó un 11 de septiembre, siempre me dijo, nunca dejes de hacer ejercicio, de tener una vida física, ¿verdad?
En aquel tiempo yo danzaba mucho, hice en la universidad y más. Me dijo, nunca, nunca dejes de tener una vida activa. Entonces, pues Dios ha provisto, ¿verdad? Todos estos medios de gracia, la nutrición, el sol, la naturaleza, el amor, ¿verdad? La familia, esa red de apoyo que es tan vital. Eh, Él me ha dado unos padres maravillosos, eh, que no se han guardado nada, ¿verdad? Que lo han dado todo por mí. eh, y gracias a ellos, pues, eh, he visto el amor de Dios por medio de mis padres. eh, y a veces hago todo, como digo yo, por la receta y mi cuerpo dice, no, hoy estamos off, hoy estamos de descanso. O sea, eh, eh, también causa ansiedad social porque las personas te ven como normal, en realidad, ¿verdad? Típica, porque todos somos normales y piensan que tú no tienes ningún tipo de discapacidad, ¿verdad? Entonces tengo como que luchar con mis síntomas, explicárselos a otros para que ellos puedan entender si son gente extraña o estás en un evento. Es o sea, es como tantas cosas a la misma vez y eso causa ansiedad, ¿verdad? Y he podido probar antes y después de Cristo, ¿no? Y yo creo que eso es como un regalo que Dios me ha dado en su soberanía, poder ver que eh, sin Cristo era un desastre, realmente. Y con Cristo Él me ha enseñado a descansar, a no temerle al hombre, que van a pensar de ti, si te van a creer, si no te van a creer, eh, si puedes sonreír para la foto, si no puedes, pedir ayuda, está bien, eh, el aceptar de que no todo el mundo a primera instancia te va a creer que tienes una condición médica, porque no estás en una silla de rueda o porque no usas eh, cierto tipo de equipo de ayuda o de asistencia o porque no luces de tal manera, ¿verdad? Entonces, pues lidiar con los síntomas interiores, exteriores, mentales, o sea, es, es, es una batalla diaria, hermana. O sea, aquí no hay descanso, pero ahí es donde he aprendido a descansar en la soberanía de Dios. Y a Y decir, ese es Señor, el punto. sí, Ahí está el punto, ¿verdad? Hay un antes y un después, porque ahorita estás hablándonos ya con esperanza, estás contando una historia de redención, estás contando una historia donde no hay sanidad física, pero hay una sanidad espiritual, porque estabas muerta en pecado, en delito, apartada del Señor, como dice Efesios 2, ¿verdad? Que estábamos muertos y que más bien andábamos en tinieblas y éramos hijos de del Padre ira. de las tinieblas. Ujú, Porque tenías 12 años, te dieron el diagnóstico y eras impía, ujú, o sea, eras incrédula. ¿Qué pasa? ¿Cuándo llega Cristo a tu vida? ¿En qué momento sucede? Porque yo te voy a ser muy sincera. Hoy día hay personas que tienen tu diagnóstico o otras enfermedades, pero más bien han tomado el camino voluntariamente, ¿verdad? De pelear y enojar con Dios a tal punto de odiar y dejar de tener fe y obviamente pues sabemos que la salvación es algo dado por el Señor, pero las personas dejan de confiar y de creer en lo poco que tal vez tenían conocimiento de Dios, pero en tu caso fue opuesto. El dolor abundante de tu dolor físico, de una emigración terrible,
de lo que estaba pasando en Cuba, venir pequeña a un país diferente al año, no solo tener un diagnóstico, sino también experimentar una crisis en una nación como fue el 11 de septiembre. Y todo eso más bien te fue apuntando a El Salvador. ¿Cómo pasó eso? ¿Cuándo el Señor te atrajo a Él? Sí, ¿sabes? Esa noche, ese viernes que Dios quita esa venda de mis ojos, y me trae a sus pies y me trae convicción de pecado y, y, y me da el don de la fe de creer que solo en Cristo hay salvación, hay vida eterna. Em, Mi enfermedad fue lo último que pensé. Pensé en el pecado que moraba en mí. Y el Señor, ¿cuánto he pecado contra ti? Em, Obviamente que sí, o sea, haber vivido tantos años, muchos años. Yo vine a Cristo, pasaba pues mis años de adolescencia y más, ya era una adulta. Y, y por supuesto, vivir todos esos años tan importantes en la vida de alguien con un diagnóstico médico y más, pues trae muchas consecuencias. Pero esa noche que me recuerdo todo, llevé la Biblia que traje de Cuba. eh, Mi condición médica fue lo último que yo pensé. Yo dije, Señor, ¿cuándo me has perdonado? Porque más allá de un diagnóstico médico, era todo el pecado que había hecho contra el Señor. Pecados muy fuertes, muy duros, experiencias muy dolorosas que marcan la vida para siempre. Y saber que Dios me amaba a pesar de que fue a la cruz exactamente por eso, porque soy una pecadora y que tuvo misericordia de mí y que me trajo a su luz admirable y que a pesar de la abundancia de mis pecados, porque eran muchos, y vos sabes mucho también de lo que hablo, eh, su gracia era mucho más. Y Abundó el pecado, sobreabundó la gracia. gracia. Eh, y fue ese momento donde todo empezó a tomar sentido. Y ha sido un caminar largo, porque cuando traes tanto, tanto a la cruz, eh, Sí, y vas conociendo el carácter de Dios, ¿verdad? Y yo digo, Señor, tu soberanía ha traído consuelo a mi alma, ha traído alegría, ha traído esperanza. Tu soberanía eh, me ha consolado, me ha dicho de una vez y para siempre he sido perdonada, nada ha sido en vano. Y, y ver cuánto Dios me ha perdonado, ver que el sufrimiento sí tiene sentido a la luz del Evangelio, aunque nuestra mente, porque somos limitadas, ¿verdad? No podemos entender todos los propósitos eternos de Dios porque no somos Dios, ¿verdad? Somos criaturas. Por primera vez en mi vida, las cosas tomaron sentido y yo busqué en tantas creencias y religiones y budismo y en todo esto de la espiritualidad, eh, eh, santería, todo lo que te puedas imaginar, pues yo creía y vivía y experimentaba, ¿no? Buscando respuestas, ¿verdad? Porque realmente a los 13 años tú dices, ¿qué hice para yo recibir un diagnóstico médico? No, porque tienes un accidente de carro y sabes que puede haber una consecuencia, ¿verdad? Puedes quedar eh, en una silla de ruedas, puedes quedar ciego, ¿verdad? O sea, hay un evento que causa, ¿verdad? Porque vivimos en un mundo quebrantado,
¿verdad? Em, pero yo Pero en tu dije, caso, ¿no? pero yo no, o sea, un día me Y yo, levanté y en ya, medio de un caos nacional, internacional, de ataques a la Torre Gemela, yo recibo un diagnóstico que yo no podía ni pronunciar. Yo decía, ¿qué? ¿Miastenia? ¿Qué? Y yo decía, ¿pero por qué yo? O sea, ¿qué yo he hecho, verdad? Eh, Ceci, ¿te enojaste con Dios? ¿Te enojaste eh, con Dios? yo, O sí, o tuviste esa etapa de cuestionarle. ¿Por qué? eh, antes de conocerle, yo sí cuestionaba, yo preguntaba, o sea, por qué sufrimos? ¿No? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo tengo que vivir todo esto? O sea, porque yo perdí mi pelo, yo pasé por momentos muy duros, eh, por experiencias muy duros, muy duros. Fue muy duro. Eh, yo decía, ¿pero por qué? O sea, eh, si hay un Dios, hay algo que me pueda traer respuestas, ¿verdad? Sufrí burlas en la escuela, ¿verdad? Tengo fotos eh, que me miro y ni me reconocía, o sea, totalmente la otra persona, porque tuve una crisis que casi me muero, me tuvieron que internar, hacerme una operación, sacarme el timus, una operación que solo tenía un 10% de sobrevivir, pero Dios, pero Dios dijo, no, por amor y con amor te he predestinado. Antes de la fundación del mundo ya Él me tenía escogida para Él. Pero en aquel momento yo no entendía esas cosas, ¿no? Sí, ¿por qué tengo que vivir todo esto? Y sí, estaba enojada con la vida. Me refugié en muchas cosas. ¿En qué, Es un dolor que en qué cosas el enemigo usa para refugiarnos en lugar del Señor? sí, sí, o sea, te hace eh, refugiarte en relaciones, en los estudios, o sea, para mí ser una buena estudiante era como un ídolo, ¿no? Era como mi validación, era como que yo puedo ser buena en algo, era como darle sentido a mi vida, ¿verdad? Buscar una Em, identidad en algún sí, otro lugar para lidiar con el dolor, sí, con el sí. diagnóstico, con Y el con el rechazo. Y enojo, con el rechazo, con el enojo. ¿Sabes? Wow. El Salmo 138 versículo 8 dice, el Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida, pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. No me abandones, porque tú me creaste. Qué, qué poderoso es ver este salmo que obviamente fue escrito hace tanto por una persona que estaba sufriendo también. Y vos decías ahora, Dios me creó a mí y yo descanso hoy día en que esa enfermedad, ese diagnóstico que me encantó ese ejemplo que dijiste, porque no fue como, sí, tuve un accidente y sucedió, o hubo una negligencia médica, una mala praxis o algo, sino Ujú, que estando normal apareció. ujú, Pero la Biblia dice que Dios te creó y hoy muchas personas pueden decir, entonces Dios es un tirano porque creó algo defectuoso, pero en los planes de redención, en planes que Él orquestó, todo lo hizo bien para ujú. su gloria. Amén. Y yo creo que eso ya lo has llegado a entender y a conocer a través del Evangelio, ¿verdad? Y por eso la Biblia, me encanta saber que el Evangelio cambia todo. Podemos tener un diagnóstico que no cambia, y la ciencia dice no hay solución, pero el Evangelio cambia la perspectiva del dolor y del sufrimiento. Y los planes que Dios tiene son planes de bien, ¿verdad? Como dice este pasaje, tu fiel amor permanece para Amén. siempre. El amor de Dios ha permanecido a tu lado a través de es tantas cosas que ni puedes mencionar porque ha sido
sumamente difícil todos estos años. El rechazo, lo que la gente, los amigos, el entorno y el pecado. Porque creo que a veces nos centramos en el dolor físico y en la enfermedad que podemos tener, en el tratamiento médico, que cómo solucionarlo, pero a veces no nos enfocamos en la enfermedad del pecado, Ujú. que realmente es la más importante, porque esto es temporal. La aflicción, como dice Corintios, ¿verdad? Esta leve tribulación es momentánea, pero morir enfermo del pecado nos da una separación de Cristo, de Dios. Amén, Pero el Señor llegó a tu vida, te transforma, pero el diagnóstico sigue ahí. Entonces, amén. ¿cómo Y ahí hay una, salir? sí, y ahí hay, es como es una dualidad, ¿verdad? Que vivo y que le doy gracias a Dios. O sea, hoy yo puedo decir, Señor, gracias por permitir en tu soberanía, permitir algo en la cual Él no se goza. El Señor no se goza en el Ajá, dolor. Dios no creó el mal, Dios no creó el pecado, ¿verdad? amén, Entonces, en lo que Él ha permitido en mi vida, yo le digo, gracias Señor. O sea, hoy yo no oro por sanidad, yo no oro por sanidad física. Dios me ha llevado a este punto de mi vida de su mano, por su gracia. Él ha hecho esa obra en mi corazón de que yo no oro por sanidad, porque yo estoy contenta, porque yo puedo ver lo glorioso, el tesoro que es Cristo en mi vida, porque yo ahora confío en su fuerza, confío en su soberanía, en su amor, en su cuidado, no en mis fuerzas que son limitadas. Yo sí tuve un tiempo que sí pedí oración por sanidad física y hice todo lo que la palabra dice, ¿verdad? Incluso Dios me permitió que yo fuera a una iglesia del Evangelio de la Prosperidad y Liberación y rompe eh, wow, pecados generacionales. O sea, Él permitió que yo viviera también esa parte, ¿verdad? Eh, y que yo pudiera aprender para qué, para consolar a otros, ¿verdad? Para ahora yo puedo consolar con la consolación que Dios me ha dado. Ahora yo puedo decir, es que mi esperanza no es la sanidad física, es que mi esperanza no es tener un cuerpo fuerte, mi esperanza es Cristo, amén, mi esperanza es lo venidero. Eh, Mis ojos están puestos en lo invisible, en lo que ha de venir, en quién ha de venir. Y solo eso lo da el sufrimiento, hermana. Solo eso, el sufrimiento es esa lija que Dios usa, ¿verdad? Como el escultor, que él va moldeando su obra maestra en nuestros corazones, ¿verdad? Él va moldeando nuestro corazón. Él va sacando esos ídolos, esos deseos muy internos que tenemos, que solo en el fuego del sufrimiento, solo en ese calor de soy débil, que no puedo hacer nada. Señor, ayúdame de clamar, de solo depender de Él, porque ni la pastilla, ni la comida saludable, ni el ejercicio, ni tu mamá, ni tu esposo, ni nada de este mundo puede traer consuelo a tu vida y bienestar y esa paz que sobrepasa todo entendimiento, solo Cristo. Y eso solamente lo he aprendido en la aflicción. amén. Eh, y doy gracias a Dios por mi diagnóstico. Hoy puedo decir que hoy le agradezco al Señor que no me haya sanado, porque me ha sanado del pecado, que es el peor diagnóstico que tenemos, porque soy libre eh, y porque he conocido el amor real y he conocido a mi creador y, y es lo más grande que tengo. Ceci, qué importante entonces es tener una doctrina sana. ¿Cómo? ¿Cómo tener una doctrina sana? Porque hoy día, sinceramente, hay muchas personas que dicen que creen en Dios, que van a iglesias, que se reúnen, que leen la Biblia, que oran, pero ¿cómo impacta la
soberanía, el entender la soberanía de Dios, el vivir con el sufrimiento, tener una doctrina sana, porque dentro de las preguntas que pudieron hacerte, dos personas hicieron preguntas muy interesantes, como por ejemplo, hay ministerios que dicen que las enfermedades son nuestra responsabilidad. Mm. Hay congregaciones, y tú lo dijiste ahorita, hay este, no sé si, Lobos, ¿cómo se, rapaces que se falsos, aprovechan, eh, falsos maestros. falsos maestros que dicen, venga, traiga su dinero, yo oro por usted y usted va a ser sano. O Mm. está este otro extremo donde dice, tu enfermedad es por tu culpa y bla, 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 bla. Y esto ligado a que otra pregunta que hacían es que la oración nunca va a competir con la soberanía de Dios, entonces, ¿para qué orar? Ujú. Sí, ¿Cómo el tener una doctrina sana nos puede ayudar a responder estas preguntas? Y creo que aquí hay mucha gente que puede estar confundida o que conoce a alguien que está confundido y cómo poderlos traer a la luz. sí. Bueno, em, hay un gran misterio, ¿verdad? Cuando hablamos de la soberanía de Dios, y es que bajo esa soberanía de Dios hay algo que Dios le ha dado al hombre, que es la responsabilidad voluntaria, ¿verdad? Dios no es un dictador. Él es la máxima autoridad, no hay nada ni nadie sobre él. Él es todopoderoso, Él está en todos lados, Él tiene el control de absolutamente todo, desde el pajarillo que muere hasta el pelo que no vemos nosotros que se nos cae, ¿verdad? El Señor Sí, tiene control de todo porque la creación es suya, ¿verdad? Es la palabra que para Cristo, por Cristo y Cristo, ¿verdad? Hizo todo y de Él le pertenece todo. Entonces, pero también tenemos una responsabilidad humana, ¿verdad? Dios nos ha dado. Eh, Hay que entender primero que vivimos en un mundo quebrantado. ¿Por qué? Por el pecado original. Entonces, al momento que Adán y Eva pecaron contra Dios, ahí hubo una separación espiritual, ahí las cosas, todas las cosas buenas que hizo Dios, ¿verdad? El mundo empezó a lucir diferente. El hombre ahora, pues, ha desobedecido a Dios, ¿verdad? Entonces, ahí la cosa empezó a manchar mal y ha ido en decaída. Entonces, no solamente tenemos el pecado que mora en nosotros, que nosotros hacemos contra otras personas y que otras personas hacen con nosotros y contra nosotros, pero vivimos en un mundo totalmente afectado por el pecado, ¿verdad? Y el Salmo dice que somos concebidos en el pecado. Ahora, entendiendo esto, podemos entender que el sufrimiento es parte de esta vida temporal y que hay una esperanza, que Dios va a regresar, que lo va a hacer todo nuevo. Eh, con eso en mente, yo puedo entender que mi condición médica, ¿verdad? Es porque vivo en un mundo quebrantado, no porque Dios la creó, ¿verdad? Eh, Dios no es el autor ni del mal ni del pecado. Ahora, que Dios permite, que tiene una soberanía permisiva, que Dios usa, ¿verdad? El dolor, un diagnóstico médico para sus propósitos eternos y sobre todo para moldearnos a la imagen de Cristo. Porque el dolor no es para yo hacerme la víctima, ni para autocompasión, eh, ni para vivir una vida amargada o de lamento todo el tiempo, no. Dios usa el sufrimiento para qué? Para moldearme a la imagen de Cristo. Y hay algo que a mí me consuela, y es el Evangelio, y es esto, que Cristo fue quebrantado, que Cristo fue azotado, fue escupido, sufrió físicamente, espiritualmente, o sea,
Él fue separado de su Padre. Él dejó su gloria para venir a sufrir por nosotros en esa cruz. Entonces, la condición médica está bajo la soberanía de Dios. Que hay condiciones médicas, por ejemplo, que es culpa, que es consecuencia de los actos del hombre, sí. Por ejemplo, las enfermedades sexuales, ¿verdad? O sea, tienes una vida promiscua, sabes que tienes el riesgo de tener una enfermedad sexual, ¿verdad? Entonces, pues ahí hay una consecuencia a un acto que tú has hecho, ¿no? Entonces, no podemos generalizar, no podemos, tenemos que tener mucho cuidado, mucha empatía, mucho amor y escuchar la vida de la persona a quien estamos consolando con un diagnóstico médico. No todo el mundo tiene el mismo contexto familiar, personal. No todo el mundo está en la misma madurez espiritual. Algunos estamos en esta carrera de la fe, algunos estamos más adelante, otros más comenzando. Entonces tenemos que tener empatía, ¿verdad? Y, y tristemente la palabra lo dice, ¿verdad? Que van a venir lobos rapaces, falsos maestros, ¿verdad? Que van a ser, que, que, que van a hacer dinero del evangelio. Y yo pasé por una iglesia como esa, y incluso la iglesia más grande de habla hispana que había en Miami, una de las más grandes, el Rey Maldonado, ¿no? Porque de Jesús ahí no hay nada de Jesús. Eh, y Dios me sacó, estuve ahí por un corto tiempo, pero me involucré bastante. Las liberaciones. Mira, hermano, cuando estamos en Cristo, Dios perdonó todo. Pecado pasado, presente y futuro. O sea, ahí no hay ninguna atadura generacional, ahí no hay atadura familiar, no estamos endemoniados porque tenemos una condición médica. Tu hijo con autismo no tiene demonios porque tiene autismo. Em, es importante conocer el Evangelio y conocer la palabra. Donde mora el Espíritu Santo no puede morar el diablo ni el demonio, ¿verdad? Entonces, yo he sido sellada por el Espíritu Santo, por tanto, quien gobierna mi vida, quien mora en mí es el Espíritu Santo, es Cristo en mí. Y Amén. tristemente las personas, estos lobos, usan el dolor humano, ¿verdad? Y querer la sanidad no es malo. El Señor dice que oremos por los enfermos, ¿verdad? El Señor hizo milagros. Dios hoy puede sanar, ¿verdad? Y yo lo he visto en testimonios cercanos a mí. Yo tengo toda la convicción a mis casi 36 años que Dios, si quiere, me puede sanar en este instante, si es su voluntad. Entonces ahí es que también aprendemos a someter nuestra vida, a someter nuestro dolor, a someter nuestro sufrimiento a la voluntad de Dios. Y a medida que vamos aprendiendo eso, vivimos una vida con más gozo, vivimos una vida con propósitos alineados a los de Dios y no a mi comodidad, no a lo que yo quiero. Pero si Dios quiere, me puede sanar. Si Dios quiere, en estos meses que he estado en crisis, Señor, si tú quieres, hoy voy a comer este plato de comida. Eh, si Dios quiere, vamos a estar despiertos mañana. Entonces, la voluntad de Dios, cuando la tenemos como el tesoro supremo, cuando lo tenemos como lo más valioso, lo más seguro, el lugar más seguro para nuestras almas, para nuestro descanso, entonces creemos lo que dice la palabra, que su voluntad es perfecta, agradable, buena, porque Él es bueno, porque Él es un padre que no retiene nada bueno para sus hijos. Él es un padre que nos ama como nadie. Su amor es perfecto. Entonces, si yo creo que Dios me ama a mí como su hija, ¿cómo yo voy a creer que Dios no me va a moldear,
no me va a santificar por medio del sufrimiento. Y lo vemos en la Biblia, en los hombres de la fe, en Pablo. Lo vemos en Cristo, que es nuestro ejemplo supremo. Él sufrió. Dice la Biblia que compartimos los sufrimientos de Cristo, que tengamos por gozo cuando venga la aflicción, ¿verdad? Ceci, y es que algo que yo creo que es importante, aquellas personas que ven este tipo de contenido y que están enfrentando un dolor, una enfermedad, o hermano, de verdad, si usted no está lidiando con el dolor, con una enfermedad crónica, usted tiene una misión y es de estar para los que sufren, ¿verdad? Y ese cuidado que hay que tener a la hora de, primeramente nosotros mismos que tenemos una enfermedad, creer que es porque hicimos algo, ¿verdad? Y estar como en una batalla porque algo hicimos malo, porque llegamos a creer de que es mi responsabilidad. Eh, Esto no es el propósito de Dios. De hecho, podemos ver en Juan, en la Biblia, ¿verdad? Que en Juan 9 que Jesús va caminando y hay un ciego de nacimiento, ¿verdad? Y los discípulos, o sea, los discípulos, los que están ahí con el maestro, ¿verdad? Y yo sé que estamos en un proceso de santificación y creo que el Señor nos pone esta historia preciosa para enseñarnos qué decir, cómo actuar y qué pensar sobre el dolor de otro hermano. Y él les dice, ¿verdad? Este hombre nació así porque pecó él o pecaron sus padres, ¿verdad? De una Ujú, vez el juicio, el señalamiento, eh, y creo que cuando hay un diagnóstico muchas veces es difícil contarle a otro, mira, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo estás ujú. hoy? Y realmente no estás bien, o sea, estás sufriendo, pero hay un temor muchas veces de decir, estoy bien, estoy mal, porque hay como un juicio, porque no puede la persona que lidia con el dolor, pero que tiene esperanza en Cristo, decir, ¿sabes qué? Hoy estoy con dolor, pero alabo al Señor por lo que Él me da. Y sí, me siento mal y realmente ahorita, hoy, estoy atravesando eh, mucho dolor, así que ora por mí. Pero hay como a veces ese temor y pensamos como estos discípulos, ¿verdad? Ah, esta hermana seguro no se arrepiente, es que no ve fe o esperanza, ¿verdad? Pero hay que tener esa sensibilidad y orar al Señor por aquellos que están pasando sufrimiento, ¿verdad? Y esto motiva a nuestro corazón a pensar como Job decía, ¿verdad? Que más Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. O sea, Mm, qué hermoso para aquellas personas que enfrentan un diagnóstico, que tú tengas una perspectiva de que Dios conoce, hermano y hermana, Dios conoce tu dolor, mm, Dios comprende tu sufrimiento. A veces tal vez no lo vas a poder explicar a otra persona. ¿Qué te duele? ¿Con qué estás luchando? Pero Dios sí conoce. ujú, Pero en ese conocimiento de tu dolor, Él también está formando, está mm, probando con la meta que todos tenemos que tener esa visión de Job, porque yo hoy con dolor puedo decir, Señor, me conoces y sé que estás probando mi carácter, mi corazón, me estás santificando ujú. y poner de una vez la esperanza y saldré como oro. ¿Cómo Amén. este versículo, por ejemplo, lo vives día a día? ¿Cómo haces para apuntar tu dolor, tu sufrimiento en el día a día hacia la palabra del Señor? Sí, esa pregunta también la quiero unir con la otra sobre la oración, ¿verdad? ¿Para qué orar? Ajá, ¿No? Con la soberanía de Dios. Y yo creo que una de las cosas que yo he aprendido con el caminar, ¿verdad? Con el Señor es que Dios me ha mostrado, me ha enseñado de que
La oración no es para que yo vaya a la tienda de Dios y decirle, bueno, Señor, hoy yo quiero que tú me contestes esto, esto, esto y esto, y que hoy tú me des esto, 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 esto y esto. No, la oración no es mi billetera para yo comprar lo que yo quiera de Dios. No, hermana. La oración, yo vengo a Dios en oración para humillarme, para mostrarle a mi Padre amado de que yo dependo de Él como obediencia, como Cristo lo hizo, que oraba constantemente. Y el Señor dice, orar todo el tiempo. La oración es para que mi alma, mi corazón, mi voluntad sea sometida a la de Dios, para que Dios, mediante la oración, cambie mi mente por su mente, ¿verdad? Para que el Señor me muestre su consuelo, para yo orar por otras personas, para Dios mostrarme mi pecado, ¿verdad? Porque nosotros, cualquier creyente con una discapacidad lucha con el pecado igual y de diferentes maneras y de maneras similares que un creyente que no tiene un diagnóstico médico. Entonces, la oración no se trata de que va a competir con la soberanía de Dios, no. La oración es un regalo que Dios le da a su pueblo, ¿verdad? Es un medio por el cual nos comunicamos y que tenemos al mejor abogado ahí intercediendo por nosotras, ahí a la diestra del Padre, que tenemos al Espíritu Santo que en medio del dolor, a veces yo te contaba, ¿verdad? A ti y a las otras hermanas que yo, yo he tenido momentos en que no he podido ni orar, ¿verdad? No he tenido ni o sea, la fuerza de respirar, de hablar para orar. Y lo que he hecho, si he tenido la visión, los ojos no muy cansados, es leer la Biblia. O sea, esa ha sido mi oración al Padre. Abrir los salmos y leerlo. O sea, tengo como, ¿no? Esos salmos a donde voy, 31, 34, ¿no? 119. Y leérselos al Señor y confiar de que el Espíritu Santo está ahí gimiendo por mí, intercediendo por mí, eh, sabiendo todo lo que mi corazón necesita. Y la oración no es para competir con la soberanía de Dios, sino para someterme a la soberanía de Dios. Y Dios es tan gentil, Dios es tan bueno, es tan cuidadoso, es manso, ¿verdad? Y, y Él nos lleva poco a poco a entender eso, ¿no? Y Dios dice que debemos de orar y orar en su nombre, ¿verdad? Y Cristo nos modeló la oración. Dice, hágase tu voluntad, Señor, ¿verdad? Así como que se haga tu voluntad, como es en el cielo. Entonces, eh, la oración es mucho más que, bueno, voy a decirle a Dios todo lo que yo quiero que Él haga. No, o sea, la oración no es un medio de demanda. Nadie le puede demandar nada a Dios, porque no merecemos nada. Todo es por gracia, todo es misericordia. Entonces, cuando yo veo todo lo que Dios me ha amado en la obra de Cristo, cuando yo veo que su anhelo es que yo lo conozca más, que yo dependa más de Él, que yo vea lo glorioso que Él es, lo bondadoso, que Él es Señor de señores, que Él es el Dios de la eternidad, o sea, que nada puede estorbar sus planes. Hermano, y yo sigo luchando con eso, sigo creciendo en eso, ¿no? O sea, no es porque yo he llegado aquí por la gracia de Dios y he tenido batallas y me he lamentado y he batallado con Dios y he sentido frustración y a veces Dios no me ha contestado por largo tiempo eh, y su amor ha sido mi consuelo, ¿verdad? Y ver a Pablo como le suplicó tantas veces, Señor, quítame este aguijón, y le dijo que no. Entonces, he aprendido a ver la oración
como levantar el teléfono y hablar con mi padre, ¿verdad? Y Hebreos, que nos dice, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro, ¿verdad? Más bien el Señor nos hace la invitación. Ven a mí, todo el que esté cargado, todo el que esté cansado. Él no te va a echar afuera. No vayas a la oración con una perspectiva egoísta, centrada en ti mismo de voy a orar para que me sane, solo por ese motivo. Tú puedes acercarte y debes acercarte a Dios en oración, como dice ese pasaje, humilde delante de Dios, con un corazón sencillo. Dios, examina mi corazón, pruébame, quiero rendirte, quiero alabarte, quiero adorarte. Y en ese momento también quiero decirte cómo me siento. Quiero decirte que en mi mente desearía que sanaras esta situación. Ujú. Yo no sé si eso tú quieres para mi vida, pero yo creo que lo puedes hacer y lo voy a orar. Y si tú no lo vas a hacer y no lo quieres hacer, dame la capacidad para, como dijo Pablo. Y Pablo lo hizo. Dice que él lo pidió, pero el Señor le dijo, bástate mi gracia. Puede ser que el Señor te diga, bástate mi gracia. Ah, como puede el Señor sí sanarte. Ujú. Como vemos a través de la Biblia, de tapa a tapa, cuando la lees y ves esa obra, ese evangelio vivo en cada historia, vemos personas que fueron sanadas, otras no fueron sanadas, pero siempre apuntando a Cristo, ¿verdad? Es hermoso poder decir que puedes acercarte a un Dios más bien soberano. Ujú. Yo digo, qué miedo es ir y contarle a una persona un problema o pedirle ayuda, pero esa persona es limitada. Pero Ujú. nosotros podemos acercarnos a un Dios que es soberano, que gobierna, que Él sostiene el mundo en sus manos, que Él nos formó, que Él dice que es inmutable, Él no cambia, Él no deja de ser, que Él es amor, que su misericordia es nueva cada mañana. Esa oportunidad más bien de orar es un privilegio porque tenemos un Dios vivo que Amén. envió a su Hijo y padeció. Dice Isaías 53 que él fue Hijo. molido, fue desfigurado. Jesús Y en que el... Dios, y que Dios lo que, o sea, Dios lo hizo con toda autoridad, con toda conciencia y con un propósito eterno, ¿verdad? Para llevarnos a nosotros, dice Hebreo, a la gloria. O sea, entonces, yo pienso que, mira, hermana, yo en a donde el Señor me ha llevado hasta aquí, yo veo el sufrimiento como un tesoro, es una perla, es un medio en que podemos eh, bendecir tanto a otras personas, en que podemos alabar tanto a Dios, y es como ese gimnasio, o sea que uno va al gimnasio, ¿verdad? Y uno usa diferentes máquinas para ponerse fuerte, para fortalecer los músculos. El sufrimiento es esa máquina que Dios usa para fortalecer la fe, ¿verdad? Ese músculo de la fe. Y cuando todo va bien, cuando todo está lindo, no necesitamos fe, ¿verdad? O sea, cuando realmente nuestros ojos y nuestra razón ve cosas que dice, no, ahí es cuando necesitamos fe, ¿verdad? Como lo hizo Abraham, creyéndole a Dios, dejó su parentela, ¿verdad? Como lo hizo Noé. Ujú. Eh, entonces, eh, tenemos esa fe que cada día el Señor la va fortaleciendo por medio del dolor, por medio de depender de Él, por medio también de compartir su amor con otras personas, de consolar. O sea, Dios nos hace más compasivos. Es un regalo realmente. Eh, nos hace menos egoístas, menos yocéntricos, ¿verdad? Nos pasa por momentos buenos también, porque yo también puedo decir que Dios me ha dado etapas de refrigerio,
me ha dado etapas donde mis síntomas no han estado a flor de piel. Eh, los otros días después salimos de la iglesia, a un lugarcito acá donde nos mudamos, fuimos a comer yo y mi esposo y hacía meses que no me comía un pan así todo rico, era como una hamburguesa de vegetales. Yo estaba brincando, decía mi esposo, qué rico. Puedo saborear, o sea, comerme esto sin tener el temor que me voy a ahogar, que se me va a estancar, ¿verdad? O sea, esas cosas lindas en el diario, en lo cotidiano, que nos acerca a Dios así, que vemos su amor y que podemos testificar, ¿verdad? Entonces, eh, una condición médica, cuando la abrazamos con los brazos del Evangelio, con el testimonio de la palabra y con la guía, ¿verdad?, de la palabra y viendo a Cristo y viendo el gozo puesto delante de Él y de nosotras, puede ser una bendición, tanto para uno como para la iglesia, para el cuerpo de Cristo, para otras personas, para tu familia, amigos, y que vamos a fallar, claro, no somos perfectos, estamos en este aprendizaje y hay cosas que nos cuestan más trabajo a nosotras, eh, hay cosas que no, que podemos tener un corazón más compasivo, ¿verdad? Incluso, ¿te acuerdas cuando leíamos de Charles Spurgeon, que dice que él conoció como pastores, ¿verdad? Hermanos con aflicciones, con un corazón más compasivo que pastores. O sea, todos en el cuerpo de Cristo somos esenciales. Y la palabra en Corinto dice que los cuerpos más débiles, que los miembros más débiles son los indispensables. Entonces, hermana, no te sientas que no puedes ejercer tus dones en la vida de otros. Eres esencial para el cuerpo de Cristo. Em, Tú eres vital para que el cuerpo de Cristo funcione, para que sirvas a otros, no solamente para que otros te sirvan. En nuestras limitaciones humanas, quizás más que otras personas, Dios nos ha dotado y nos ha bendecido para bendecir a otras personas y servirle. Em, y es algo que vas aprendiendo, es un temor que Dios también saca, ¿verdad? Porque uno tiene ese temor, bueno, ¿cómo voy a servir en la iglesia? Tiene que como que acomodarse a mí, y a veces uno como que le da pena eso, y uno se siente como que más chiquitico, pero no, o sea, eso viene hay muchas raíces ahí, ¿no? O sea, no podemos generalizar. A veces viene porque hemos sido rechazados, hemos sido heridos, otras veces porque nuestro orgullo está en el medio, otras veces porque realmente no sabemos cómo explicarle al pastor o a los hermanos que queremos servir, pero que necesitamos una adaptación o que nos ayuden en algo, que ellos también se acomoden a nosotros. Eh, y todo eso es vivir bajo la soberanía de Dios, ¿verdad? Bajo la provisión de Dios, bajo su providencia. Saber que no estamos aquí por gusto, nuestra vida no es en vano, tiene propósito eterno. Y, y yo estoy agradecida con el Señor. eh, Antes lloraba cuando pensaba que nunca se me va a curar esto, o sea, que mientras viva aquí en la tierra voy a tener que luchar día a día, eh, a veces en silencio, a veces compartiéndolo con personas cercanos, a veces así, de esta manera. em, y digo, Señor, hay días que son duros, hay días que como que luchas con esa aceptación, porque también hay mucho duelo, ¿verdad? Bajo la soberanía de Dios vamos a vivir muchas etapas de duelo, ¿verdad? Porque cuando tienes una condición médica pierdes muchas cosas, cosas que eh, Eran normales. naturalmente, ¿verdad? Tú como mujer o como persona esperas vivirlas o tenerlas o disfrutarlas o compartirlas. Y, y es parte de esa pérdida, ¿verdad? Hay muchas pérdidas, hay muchas pérdidas.
y tienes que constantemente traerlas al Señor, y eso vas revelando que realmente atesoramos. Atesoramos los hijos más que Cristo, atesoramos tener una carrera y poder trabajar todo el tiempo más que Cristo, atesoramos poder servir o hacer 10 viajes misioneros más que Cristo, porque una condición médica, dependiendo de cada uno, ¿no? Nos limita mucho más que quizás otros hermanos. Eh, y a veces los recursos son limitados, pero Dios permite que sea así por alguna razón, ¿verdad? Porque dice la palabra que todo obra para bien, ¿verdad? Para aquellos que amamos al Señor y somos llamados acorde a sus propósitos. Entonces, todo obra para bien, no para que yo tenga una vida buena, exitosa, maravillosa, con mucho dinero, con casa, con carro, con una salud. O sea, no, todo obra para bien, para que yo sea transformada a la imagen y semejanza de Cristo, para que yo sea cada día más como Cristo. Que muera mi orgullo, que muera el pecado, que muera mis propios deseos, a mis propios sueños. No digo que Dios no nos puede prosperar, no digo que Dios no nos da bondades, porque ciertamente Él es un Padre que nos da más de lo que merecemos. Pero lo he vivido en mi vida que Dios me ha quitado sueños por medio de mi condición médica. He tenido que renunciar a muchas cosas que a veces hasta Él me ha dado. No, Él me ha dicho, bueno, aquí te doy contra todo pronóstico, pero también te lo voy a quitar. Y uno se queda como, ¿por qué, Señor? Y lloras y te lamentas, ¿no? Y lamentarse es bueno. Eh, mm, o sea, lamentarse no es quejarse. Lamentar es abrir todo tu corazón delante de Dios, clamar a Él, buscar refugio en su palabra, en sus promesas, en quién Él es Él. Em, y he tenido que vivir esas pérdidas, ¿verdad? Que Dios ha dado y Dios ha quitado, ¿verdad? Y creo que la, el libro de Job es todo. No se trata de Job, se trata de la soberanía de Dios, ¿no? Que Él quita y da como Él quiere, cuando Él quiere, eh, y que Él permite cosas en nuestra vida con fines a veces, vamos a entenderlo en este lado del sol. Hay cosas que Él sí nos permite entender y ver fruto, ¿verdad? Hay otras cosas que vamos a tener que esperar a la eternidad y todo va a tener sentido, todo. Y, y sí, no sé si nos queda alguna pregunta, algo Sí. que nos quieran preguntar. Quería hacerte una última pregunta, pero antes, acotando lo que dices, una, si tú no estás viendo propósito, eh, ¿cuál es el fin, verdad? Dice que el propósito de nuestra vida es glorificar a Dios. Y para poder glorificar a Dios, tiene que hacernos a la imagen de Cristo. Si Dios está moldeando como un cincel, como martillando tu vida, y ese dolor tan abundante de su martillo, no es porque Él es un tirano, un despiadado, sino porque ese martillo es el único medio en su soberanía que Él sabe que es necesario para que tu carácter sea pulido. Y tu carácter hablamos de que tú puedas arrepentirte de pecados para que toda aquella cosa que está bien adentro empiece a salir y ser cambiada y ser transformada hasta que puedas llegar eh, a ser como Cristo. Y Primera de Pedro 4:12 al 13 dice, amados, no nos sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto usted y yo somos participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si el único medio de tu dolor es para que tú te goces con los mismos padecimientos de Cristo,
Siéntete honrado y privilegiado porque Dios quiere que te goces con Él, porque Ujú, Él está preparando un lugar para ti y esta leve tribulación, esto es temporal, esto no va ujú, a durar para siempre, aunque sintamos que sea eterno y aunque muchas veces nosotras o nosotros no estemos, eh, digamos, es que yo no veo a Dios obrando en mí. Mira, ese no es el problema no es que no estés viendo a Dios. El problema sería que Dios no te estuviese viendo, por decirlo de alguna manera. Pero Job decía, ¿verdad? Si yo voy aquí y voy allá, ahí está Él. Entonces, lo más importante es que Dios te está viendo, ¿verdad? Dios ve tu dolor y Él quiere que sufras con Cristo, porque ese es el amén. complemento, sufrir con Cristo, ¿verdad? Entonces, Ceci, ¿qué le dirías a alguien que está saliendo de un consultorio con un diagnóstico? ¿Qué le dirías a las personas que puedan escuchar este video y están sufriendo? ¿Cuál es el mensaje que tú podrías decirle a cada uno de ellos? Eh, bueno, es que si son, ¿verdad? Si han venido a fe en Cristo, si creen en Cristo, si reconocen que Cristo es el único Salvador, em, si han nacido de nuevo y son sellados por el Espíritu Santo, em, que me duelo con ellos, que es duro, que es normal, que ellos sientan tristeza, que sientas que tu mundo se acaba, que, que sí, que la vida va a ser muy diferente, pero el hecho de que vaya a ser diferente no quiere decir que va a ser para peor. Eh, si lo, si lo llevas con la perspectiva eterna, si lo llevas a Cristo, si clamas al Señor, Él va a estar ahí para consolarte, para guiarte. Em, Le digo que no estás solo, que el Señor está ahí, que busque ayuda también, que busque apoyo en una red de apoyo con sus familias, hermanos en la fe, maduros, em, que su vida va a seguir teniendo el mismo propósito, que Dios no ha cambiado, que Dios no lo ama menos o más, em, que sí, que va a haber momentos muy duros de confusión, eh, que va a haber un proceso de adaptación y que Dios está ahí en cada paso, así como estuvo con Cristo. O sea, tenemos la promesa y la certeza de que solamente uno justo y uno bueno y uno todo santo fue abandonado, ¿verdad? Eh, Amén. para que nosotras nunca más sintiéramos el abandono en Cristo Jesús. Dios nunca más nos ha abandonado eh, en Cristo Jesús, que nada te puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Nada, ni enfermedad, ni hambre, ni dolor, ni aflicción, ni tribulación, que vas a depender de Dios aún más, que vas a ver su amor a una profundidad, que vas a entender el sacrificio de Cristo, que vas a ver tu pecado. Ay, ay, ay. Uno queriéndose ser fuerte, ¿no? Y eh, que vas a ver la gracia de Dios de una manera tan profunda, tan personal. Eh, y si no conoces a Cristo, yo te entiendo porque yo estuve ahí. Eh, yo sé lo que se siente recibir un diagnóstico, vivir tantos años en angustia, en buscando respuestas. Es que no hay nada que sacie el alma sino Cristo.
aún si encuentras la sanidad, un tratamiento para curarte, a fin este hombre, esta carne, este cuerpo va a morir, ¿verdad? Y te digo que corras a Cristo, que clames a Él, eh, que tu vida solamente va a tener sentido cuando conozcas el perdón de tus pecados, un amor inigualable, el único amor. Hay un solo amor verdadero, y ese fue el que Dios mostró por nosotros en la cruz. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo. Em, que tu vida tiene sentido, que no corras a otras cosas para llenar el vacío, para tratar de tapar el dolor o tratar de ser indiferente al diagnóstico, ¿verdad? Porque uno también, por lo menos en mi caso, yo trataba de taparlo con muchas cosas, ¿verdad? Como que todo está bien, como que esto es algo muy pequeño, y eso lo que causó fueron más heridas, ¿verdad? En, en mi vida, en mi corazón, en mi alma, en mi mente. Eh, corre a Cristo, lo vas a encontrar todo ahí, vas a encontrar la verdadera sanidad. Todo va a hacer sentido, cada, cada cita médica, cada pastilla que te tomes, eh, todo va a ir cobrando sentido, propósito. Em, y como dice Santiago, ¿verdad? Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Eh, y esa prueba va a producir carácter, ¿verdad? Y como dice Romanos 5, o sea, y esa prueba y ese carácter de esperanza, y esa esperanza no nos abandona, esa esperanza no nos defrauda. Y mira, los médicos nos pueden defraudar, los tratamientos nos pueden defraudar. Yo he hecho tantos tratamientos, tanto holístico como de medicina tradicional, he hecho tantas cosas, obviamente, porque queremos mejorar, porque quiero vivir para la gloria de Dios. Em, Porque son medios de gracia que Dios, y a veces no obtenemos los resultados que queremos, pero esta esperanza, que es Cristo, nuestra esperanza viva, jamás nos va a decepcionar. Eh, y, y es algo que tienes que vivir todos los días. Yo doy gracias a Dios porque me ha sanado de cosas mucho más profundas, mucho más dolorosas que vivir con una condición neuromuscular. Hay cosas que hacen mucho más daño al alma, aparte del pecado, ¿no? Que es la enfermedad que todos tenemos, y que hay solamente una cura, hay un solo perdonador, y ese es Dios por medio de la obra y la vida de Cristo a nuestro favor. Em, Hay cosas mucho más dañinas eh, que una enfermedad física, ¿verdad? Que una condición médica. Podemos vivir una vida gozosa, con esperanza en Cristo. No importa el diagnóstico médico, en Cristo todo es hecho nuevo. Eh, y como dice Corintios, y eso me da mucho consuelo, aunque este hombre exterior vaya decayendo, ¿verdad? El hombre interior se va renovando. Dios nos va haciendo más santos, nos va santificando. Eh, y la vida tiene propósito, todo tiene sentido. Desde cortar un vegetal hasta ir a consolar a un hermano, todo. Y, y para mí lo más grandioso que Dios ha hecho es transformarme, ¿verdad? Y lidiar con mi pecado, con cosas que yo ni sabía, ¿verdad? Y todavía lo hace, todavía
batallo con él. Y el sufrimiento me da dos cosas. Me muestra mi pecado y me muestra la gracia de Dios. Y me muestra que ahí tengo esperanza, que soy redimida, que soy escogida, que soy amada, que soy perdonada, que Dios está ahí todo el tiempo para mí. Y que no me deja en mi pecado, ¿no? Entonces, y que esa misma gracia que Él me da y ese amor, pues lo estoy aprendiendo a extendérselo a otras personas, aunque vivan o no vivan con un diagnóstico médico. Y quiero decirles que la soberanía de Dios, creo que fue Charles Spurgeon que dijo eso, es la almohada, ¿verdad?, en que el cristiano puede descansar. O sea, su soberanía es esa almohada, ese lugar seguro, es ese abrazo, es ese abrigo. Y solamente podemos conocer su soberanía por medio de su palabra. Así que te animo, hermana, eh, a que en medio de tu sufrimiento, de tu dolor, eh, ores la palabra del Señor, te refugies ahí. Y a mí me ayuda mucho eh, alabanza, alabar al Señor, me encanta, anima mi corazón. eh, o sea, es impresionante cómo Dios me saca de mi propio yo y mi propio sufrimiento y que a veces es necesario, ¿no? Porque tenemos que atender a alabarlo a Él, a poner mi mirada en Él, a cantarle a Él, a cantar con otros. Em, y, y sí, hoy ya yo, la gente puede orar por mí, por sanidad, pero yo ya no le pido al Señor sanidad física, le pido que me haga más como Cristo, que me ayude a amarlo a Él y a atesorarlo a Él y a ver toda su gloria, todo lo que Él es. Eh, Ese es mi anhelo de mi corazón. La sanidad física ya la tendré cuando Él venga. Eh, eso, eso vendrá, pero mi esperanza y mi tesoro es haberlo conocido a Él, porque yo iba directo al infierno. Eh, es saber que me ha perdonado todo, que me ama de una manera inexplicable. No hay amor como el de Dios, inigualable. Entonces, pues sí, mi hermana. Como dice su palabra, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. La Amén. esperanza de gloria. Ya dice que Él es todo. O sea, solo Cristo es suficiente. Ujú. Si tienes a Cristo, lo Lo- tienes todo. todo. Amén. Yo quería terminar antes de que nos guíes en una oración para orar. eh, Leyendo un libro que no he terminado, ¿verdad? Se llama El cielo gobierna, de Nancy. Una parte dice, somos gobernados demasiado bien y amados demasiado como para creer que estamos solos en nuestro dolor. Y no olvidemos que cualquier destrucción que podamos experimentar aquí y ahora no es el final de la historia. No va a durar para siempre. Nos ayuda a soportar este dolor presente, la seguridad de que todo lo que ahora está siendo destruido algún día será redimido. Aunque, Amén. aunque nuestro cuerpo esté siendo destruido, todo va a ser redimido. Ya tenemos una posesión. Ya hoy, si estás en Cristo, ya ha sido glorificada. Entonces, Amén. esta es una motivación para en el dolor meditar y meditar en que Él es mayor, Él es suficiente. Entonces, yo quisiera que puedas orar porque aquí hay personas que están escuchando y están sufriendo y están atravesando dolor. Y hay personas que tal vez lo van a escuchar y esta oración pueda traer esperanza y que nos apoye
apunte a Cristo, que nos apunte a su palabra. Entonces, que puedas terminar orando por todas las personas que estamos lidiando con el dolor y que podamos ser animadas en él a través de la esperanza que tenemos. Amén. Amado Señor, qué lindo eres, Señor. Eres santo, eres puro, eres justo, Señor. Eres perfecto, eres bondadoso, eres amoroso. Lo sabes todo, Señor. Eres grandioso, eterno, infinito. Oh, mi Dios, aquí venimos, Señor, clamándote por consuelo. Solo tú puedes consolar nuestras almas. Te pido que ese mismo consuelo que tú derramas en mi vida, en mi corazón, día tras día, prueba tras prueba, cuando estoy en crisis, Señor, ahí tirada en esa cama, sin poder moverme, Señor. Ahí estás tú abrazando mi alma. Me recuerdas de Cristo, cómo sufrió, como Él nadie ha sufrido en esta vida. Lo que Cristo soportó, nadie lo ha vivido, Señor. Él es nuestro ejemplo. Señor, ese mismo consuelo que tú traes a nuestras vidas, serlo con las personas que nos escuchan, que escucharán este mensaje. Ser con ellos, Señor. Aviva sus corazones, apunta su mirada a lo eterno. Esto es pasajero. La gloria venidera, no, nada, Señor, se puede comparar con la gloria venidera. Señor, abraza sus almas. Espíritu Santo, consuélalos. Recuérdale las promesas. Que su mente se enfoque en ti, Señor, en tus promesas, en tu amor. Y que ellos también puedan orar por otras personas en medio de su dolor. Y que puedan ver que nada es en vano. Que aún aquí en la tierra, Señor, tú nos usas. Somos instrumentos en tus manos buenas, en tus manos grandiosas, Señor, que cada lágrima tú la sostienes, que podemos llorar, que podemos clamar, que podemos lamentarnos. Señor, como David lo hacía, los salmos, Señor, cuánto consuelo trae nuestras almas, porque creemos desmayar así, todos tirados así, delante de ti. Y ahí estás tú, como un Padre bueno. Cristo, gracias. Gracias por ser nuestro sumo sacerdote, por compadecerte de nosotros, por entendernos. Señor, yo te pido por aquellos que sufren, por aquellos que todavía no encuentran un diagnóstico claro, por esas madres que sufren por sus hijos que tienen algún diagnóstico y son rechazados, no son aceptados. Ser con ellas, Señor. Ser con esos niños. Señor, yo te pido por una iglesia que se duele realmente, que sale, como dice Lucas 14, a las calles, a los pueblos, a los barrios, las comunidades, allá donde nadie quiere ir, Señor, a llevar la esperanza del Evangelio, la única esperanza que tenemos. A esas madres que claman a ti, Señor, y que tu pueblo llegue a ellos, Señor. Te doy gracias, Señor, porque ah, gracias, Señor. Gracias por Cristo. Gracias por Cristo. ¿Qué sería de nosotros, Señor, sin Cristo? Te plació tener misericordia de nosotros. Enviaste a tu Hijo, Señor. Nunca fue un plan B. Siempre de la eternidad, Señor. Sabías que ibas a compadecer de nosotros y nos predestinaste. Gracias, Señor, por Cristo. Gracias. Él es nuestro tesoro. Él es nuestro gozo, nuestra
la esperanza, Señor, no un cuerpo sano. Gracias, Señor. Te doy gracias por todos los medios de gracias que nos das a tu creación y que ellos nos apunten a ti, Señor, a un Dios que es todo bueno, que nunca falla, que nunca llega tarde, que siempre está. Gracias, Señor, porque en tu soberanía he podido ver en mi vida que nada ha llegado tarde, que nada ha faltado, que siempre has estado hasta ahora y estarás para siempre. Te alabamos, te glorificamos y te damos gracias por este tiempo, Señor. En tu nombre precioso, Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, Amén. Ceci, por abrir tu corazón y contarnos un poco de tu vida y a cada persona que estuvo aquí también. Que Gracias, pasen mis buen día. hermanos. Te amo, te quiero y como siempre, ¿verdad? Nuestra oración, nuestro deseo de que estas charlas sean de bendición para todos los que nos escuchan y que sea Dios obrando en sus corazones. Nosotros solo somos el mensajero. La obra es de Dios y su gloria. Linda noche. Bye, mi hermanita linda. Chau a todos. Chao.